Hola, en este vídeo vamos a ver cómo desde un microcontrolador podemos controlar los periféricos que tenemos disponibles. Como ejemplo vamos a usar el periférico más sencillo, que es un puerto paralelo. Un puerto paralelo no es más que una serie de pines del microcontrolador. Aquí tenemos por ejemplo el ejemplo que vamos a usar al final. Este es el ATmega 328P, el que tiene el Arduino, y vemos que aquí hay un montón de pines y estos pines se agrupan en puertos que llamamos. Entonces aquí tenemos, este de aquí es el puerto B, ¿vale? Este de aquí es el puerto C, que tiene 7 pins nada más, y este de aquí es el puerto D, ¿vale? Entonces, cada uno de estos pines se controlan por el circuito que hemos visto al principio, este de aquí, ¿vale? Entonces, para controlar un pin de salida necesitamos solamente tres cosas. Primero, definir el pin como entrada y salida. Eso se hace mediante este buffer de aquí. Esto es lo que se llama un buffer triestado, el cual tiene la característica de que lo podemos desconectar. Es decir, aquí hay una especie de interruptor, obviamente no es así físicamente, pero no, la idea no vale, que se controla mediante este cablecito. De forma que cuando aquí tengo un 1, el interruptor se cierra, y cuando tengo un 0 el interruptor se abre. ¿Vale? Entonces, escribiendo yo aquí en este registro, esto al fin y al cabo es una especie de memoria, escribiendo un 1 o un 0 yo defino si el pin es de entrada o salida. ¿Vale? Bien, luego cuando defino el pin como salida, es decir, cuando cerramos este interruptor poniendo un 1, ¿vale? Lo que yo escribo aquí pasa a la serie. Si yo pongo aquí un 1, pues aquí tendré 5 voltios, y si pongo un 0, pues tendré 0 voltios. ¿Vale? Y luego, cuando yo defino el pin como salida, es decir, cuando yo pongo aquí un 0, el interruptor está aquí, se me va a abrir. A ver si lo consigo borrar solamente. No lo he conseguido. Vamos a volver a dibujarlo por aquí. Cuando yo pongo un 0, el interruptor este estará abierto, con lo cual esta celda de memoria está desconectada de la salida, y entonces a través de este bit de aquí, que yo ahora veremos cómo puedo leer en el microcontrolador, puedo saber si hay un nivel alto, es decir, si hay 5 voltios, yo aquí tendré un 1, y si en la entrada tengo 0 voltios, pues tendré un 0. Normalmente aquí que conectamos, pues normalmente aquí conectamos por ejemplo un interruptor, es decir, yo podría conectar aquí un pulsador, ¿vale? Con una resistencia aquí de pull-up, ¿vale? Y aquí tendría los 5 voltios, de forma que cuando el pulsador está abierto no circula corriente por aquí, y aquí tengo 5 voltios, y cuando yo cierro el pulsador va a circular por aquí una corriente, y como esto es un cortocircuito, aquí voy a tener los 0 voltios, con lo cual aquí voy a leer un 1, un 0. Esta resistencia de aquí dentro es lo que llamamos una resistencia pull-up interna. Si yo quiero ahorrar pasta en el circuito y quiero ir a lo mínimo, pues yo puedo ahorrarme esta resistencia y usar la resistencia interna. Entonces, para eso se vuelve a utilizar este mismo registro. Cuando yo defino un pin como entrada, si yo pongo un 1, el interruptor este se cierra, y entonces uso la resistencia de pull-up, ¿vale? Y cuando pongo un 0 la abro. Con lo cual, si yo quisiera hacer este circuito de aquí en el cual me ahorro la resistencia externa, lo que tendría que hacer es poner aquí un 0 para definirlo como entrada, y luego poner un 1 aquí en el port, en lo que llama el puerto, para activar la resistencia pura, ¿vale? Bien, y ahora la pregunta del millón: ¿cómo consigo yo desde un programa en el microcontrolador acceder a estos bits de aquí? ¿Vale? Pues muy sencillo, el microcontrolador tiene una serie de posiciones de memoria. Esto de aquí es el mapa de memoria de la RAM de la ATmega 328P, el micro del Arduino, y entonces toda la RAM se divide en dos zonas. Esto de aquí para abajo es la RAM de verdad, la RAM propiamente dicha, donde se van a guardar las variables de nuestro programa. Luego aquí tenemos una serie de registros internos, que esto está dentro de la CPU, que es donde el microcontrolador hace sus cálculos intermedios. Y luego esta zona de aquí es donde tenemos una serie de posiciones de memoria, que no es memoria como tal, sino que son los registros, es decir, son estos bits que tenemos aquí con los que yo controlo los periféricos y con los que puedo obtener información de ellos. En el caso del puerto B, este de aquí, el que he marcado aquí en el color este lila, eh, pues los tres bits que controlan cada pin se agrupan en estos registros. Aquí tengo lo que llamo el puerto B,
¿vale? Que tenemos el por B0, por B1, por B2. Ese sería estos registros de aquí. Aquí el port X, la X es el número de puerto, puede ser el B, el C o el D, y el N es el número de bit, ¿vale? Esto es el nombre que le han dado genérico, pero esto será, en nuestro caso, por ejemplo, el pin. Si yo quisiera controlar aquí el PB1, pues esto sería el por B1. Y el por B1 está justamente aquí, este bit aquí. Entonces, cuando yo escriba aquí un 1, si el pin está como salida, lo que voy a tener es que en este pin PB1 tendré 5 voltios, ¿vale? Bien, ¿y eso dónde está? Pues si os dais cuenta aquí, esto está sacado del datasheet del micro, eso está realmente en la posición 0x25 en ese decimal. Es decir, cuando yo en un programa escribo en la posición 0x25, ya veremos en el siguiente tema cómo hacer esa fechoría, pues realmente no estoy escribiendo una variable de memoria, sino que lo estoy escribiendo es en un pin del micro, ¿vale? Bien, el registro que se define la dirección de un puerto es el DDR B en el caso del puerto B, C en el caso del puerto C y D en el caso del puerto D. Y lo mismo, cada pin del puerto tiene un bit correspondiente y escribiendo en un bit un 1, un 0 yo defino el puerto como entrada salida. Y por último, cuando quiero leer el circuito, pues leyendo en pin puedo leer el estado del circuito. Por ejemplo, si el pin LRB1 lo hubiera definido como entrada, pues leyendo este bit de aquí yo sabría si está a 1 o a 0, ¿vale? Entonces vamos a ver un ejemplo, este que tenemos aquí, ¿vale? Si yo tengo aquí el PB0, PB1, P2, P3, lo hemos conectado a unos LED, ¿vale? La conexión aquí se ha hecho un poco rara, pero esto se hace un poco ya por tradición histórica, y es que los primeros micros eran capaces de consumir más corriente de la que eran capaces de. Es decir, cuando consumían corriente a lo mejor soportaban 20 miliamperios y cuando daban corriente daban a lo mejor la mitad, 10. Entonces normalmente se conectaban los LEDs y se conectaban activo a nivel bajo, de forma que cuando yo pongo un 0 circula corriente por aquí, aquí tengo 0, aquí tengo, recordar, aquí tengo 5 voltios, entonces circula corriente por el LED y el LED se enciende, y cuando yo pongo aquí 5 voltios, pues como aquí hay 5 voltios, pues la corriente que pasa por aquí es 0 y el LED se apaga. Entonces aquí lo que hemos hecho en este circuito ha sido conectar 4 LED activos a nivel bajo a los 4 bits inferiores del puerto B, ¿vale? Y luego a los 4 bits superiores hemos conectado unos pulsadores, y esto lo hemos conectado también activo a nivel bajo. Es decir, cuando yo pulso un interruptor, el pin se pone a 0, y cuando lo dejo abierto el pin, como no circula corriente, estará a 1, lo que decíamos antes. Entonces, por ejemplo, ¿cómo configuro yo este puerto para que funcione con este hardware? Pues lo que tengo que hacer es poner los 4 bits inferiores a 1, porque son salidas, y los 4 bits superiores a 0, como son entradas. Entonces, yo tendré que hacer el DDRB, ¿vale? Lo tendré que poner a este valor. Lo voy a poner en binario, pero recordad que el C, el binario, no lo soporta. Entonces, luego yo tengo que escribir es los 4 bits superiores del 7 al 4, estos de aquí, ponerlos a 0, y luego los 4 bits inferiores del 3 al 0 ponerlos a 1. Recordar que 1 salidas, 0 entradas. Y esto, la forma, tengo dos maneras: o pasarlo a decimal, esto en decimal, si hacéis las cuentas un 15, o pasarlo a esa decimal, que es 0x, 0f. El 0x es la forma en C de decir que un número está en esa decimal, ¿vale? Entonces yo haría aquí DDRB igual a 0x, 0f. Y con esto ya tendría configurado el puerto con los 4 inferiores de salida y los 4 superiores de entrada. ¿Qué hago ahora para encender los LED? Por ejemplo, si yo quiero encender este LED y este LED, ¿vale? Y estos dejarlos apagados, pues lo que tengo que hacer es poner en binario, otra vez lo voy a poner en binario, tendré que poner, perdón, 1, 1, 0, 0, ¿vale? ¿Y este qué valor es? Pues nuevamente lo puedo pasar o a decimal o a esa decimal. En decimal esto sería un 12 y en esa decimal sería una C, ¿vale? Con lo cual, yo simplemente para encender esos LED, yo hago algo tan sencillo como poner por B igual a 0x, 0C, ¿vale? Las entradas estoy poniendo 0 para no activar la resistencia interna de pull-up, ¿vale? Porque ya tengo estas de aquí, ¿vale? Y la salida, pues he puesto 1, 1, 0, 0, con lo cual se encenderán estos LED de aquí y estos se apagarán, ¿vale?
Y luego, por último, si yo quiero saber cómo están los interruptores, pues bueno, aunque esto en un microcontrolador, pues el printf no existe, pero no, suponiendo que pudiéramos hacer un printf, pues yo podría poner el valor de los interruptores es para imprimir un número, lo vamos a imprimir como esto es una cosa binaria en hexadecimal, en C se escribe con tanto por ciento X, ¿vale? Luego vendría el barra con las comillas, uy, perdona que el paréntesis todavía no viene, ¿vale? Y luego pondríamos aquí simplemente la variable donde están los pines, que es pinb, ¿vale? Es decir, leer unas entradas, simplemente hacer una variable que se llama pinb y escribir, uy, aquí se me había olvidado la B, modificar el estado de unos pines es simplemente escribir en el porb. Y eso sí, previamente hemos de poner en el DDRB el valor correspondiente para configurar los pines como entrada y salida. Y eso es todo. Como veis, conseguir que un programa interactúe con el hardware o un microcontrolador es relativamente sencillo. Es escribir en unas posiciones de memoria, eso sí un poco especiales, pero que para el programa son posiciones de memoria normales y corrientes, los valores que yo quiera para el control periférico. Y eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Adiós.